Llegué a mi casa con el cuerpo hecho pedazos después de un día que parecía diseñado para sacarme canas verdes. El tráfico en la ciudad había sido un caos absoluto, con claxones que taladraban los oídos y un sol que quemaba como si quisiera derretirme. Mi jefe, como siempre, había decidido que las 7 de la noche era el momento perfecto para mandarme un correo lleno de urgencias que bien podían esperar al día siguiente. Solo quería una cosa, llegar a mi refugio, mi pedacito de mundo. Quería tirarme en mi silla, esa de cuero viejo que crujía con cada movimiento pero que me abrazaba como si fuera una extensión de mi cuerpo. Quería ponerme mis chanclas, esas que estaban tan gastadas que parecían un insulto al calzado, pero que eran lo más cómodo que había sentido en mi vida. No valían ni un peso, pero cada noche, cuando me las ponía, el estrés del día se desvanecía. Mi plan era simple, sentarme, abrir una chela bien fría, y ver el juego en la tele, sintiéndome el rey del universo por un par de horas. Ese era mi ritual, mi religión. Pero al abrir la puerta, algo no encajó. El aire olía raro, como a una loción barata que no era de nadie en esta casa. En la entrada, tirados como si fueran los dueños del lugar, había un par de tenis desconocidos, grandes, con cordones desamarrados. Fruncí el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. Mi jefa, que estaba en la cocina revolviendo algo en una olla, me vio y soltó un ya, llegaste, con esa voz que ponía cuando sabía que estaba a punto de soltar una bomba. ¿Qué pasó?, pregunté, todavía con la mochila colgándome del hombro, el sudor del día pegado a la piel. Nada, solo que llegó tu primo, el de Estados Unidos. Le dije que se quedara aquí unos días, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Mi primo? ¿Cuál primo? Mi cabeza dio un vuelco. No había visto a ese vato en años, desde aquella reunión familiar donde apenas cruzamos un qué tal. Y ahora estaba en mi casa, sin avisar. Pero antes de que pudiera procesarlo, mi jefa remató con la puñalada que no vi venir. Le di tu cuarto, porque, pues, ¿dónde más? Y de una vez le presté tus chanclas, las que estaban ahí tiradas. No las usabas mucho, ¿verdad? Me quedé paralizado, como si me hubieran echado un balde de agua helada. Mis chanclas. Mis chanclas. Esas que me ponía cada noche para desconectar, para sentir que el mundo volvía a tener sentido. No valían nada, pero eran mías, carajo. Eran mi pedazo de paz, mi ritual sagrado después de lidiar con el caos del día. Y ahora, este tipo, este desconocido que ni siquiera recordaba bien, las tenía puestas. Caminé hacia el cuarto como si estuviera en un sueño malo, con el corazón latiéndome en los oídos. Y ahí estaba, el primo, repantingado en mi silla, esa que había moldeado con años de sentarme en ella, con mis chanclas en sus pies, viendo mi tele como si fuera el dueño de la casa. Tuvo el descaro de voltear y soltar un qué onda, primo, con una sonrisa que me dieron ganas de borrarle de un manotazo. Quise gritarle que se levantara, que se quitara mis chanclas, que se largara de mi espacio. Pero me mordí la lengua, porque mi jefa estaba mirando desde la cocina, con esa cara de no hagas un drama. Respiré hondo, tratando de calmar el volcán que me estaba creciendo en el pecho, y me acerqué a ella. Intenté explicarle, con la voz más calmada que pude sacar, que esto no estaba bien. Que mi cuarto era mi santuario, que mis cosas eran mías, que no podían simplemente dárselas a alguien sin consultarme. Pero ella me cortó con un ay, no seas exagerado, es familia. Solo van a ser unos días. ¿Unos días? ¿Y qué? Mi vida se ponía en pausa mientras este vato se apoderaba de todo lo que me hacía sentir en casa. La cosa se puso peor en la cena. Mi jefa había pasado horas preparando tacos de carne asada, de esos que llenaban la casa con un olor que te hacía agua la boca. Pero el primo, con una cara de asco que no se molestó en disimular, dijo que no eran lo suyo. Yo, que estaba a punto de darle una mordida a mi taco, me quedé con la mano a medio camino, incrédulo. ¿Quién se quejaba de los tacos de mi jefa? Pero lo que me sacó de quicio fue que ella, en lugar de mandarlo a volar, se levantó y le preparó un sándwich especial, como si fuera un invitado de honor. Mientras tanto, yo comí mis tacos en silencio, con el coraje quemándome la garganta como si fuera ácido. Cada bocado sabía a rabia, a impotencia, a la sensación de que mi casa ya no era mía. Esa noche, acostado en el sofá, porque, claro, mi cama también era suya ahora, no pude pegar el ojo.
Mi cuarto olía a él, a esa loción barata que me taladraba la nariz. Mi silla tenía su forma, como si me la hubiera robado para siempre. Mis chanclas estaban en sus pies, y cada vez que lo imaginaba caminando con ellas, sentía una punzada en el pecho. Pero lo peor no eran las cosas. Era la sensación de ser invisible, de que mi voz no importaba. Mi jefa actuaba como si yo fuera el malo por quejarme, como si pedir que respetaran mi espacio fuera un capricho de niño. Me sentía despojado, como si me hubieran arrancado una parte de mi identidad. Mi casa, el único lugar donde podía ser yo sin máscaras, se había convertido en territorio enemigo. Al día siguiente, me desperté con el cuerpo entumido y el alma todavía más pesada. No podía seguir así. No iba a armar un escándalo, porque sabía que eso solo empeoraría las cosas, pero tampoco iba a quedarme callado. Me acerqué a mi jefa cuando el primo no estaba, y hablé con ella, tranquilo pero firme. Le dije que mi cuarto, mis chanclas, mi silla, no eran solo cosas. Eran mi refugio, mi manera de sobrevivir al caos del mundo. Que no me importaba compartir, pero que necesitaba que me preguntaran, que me tomaran en cuenta. Que no era justo que un desconocido, aunque fuera familia, se adueñara de mi espacio sin que yo tuviera voz ni voto. Ella me miró, y por primera vez, pareció entender. Dijo que lo hablaría con el primo, que pondría reglas, que no volvería a pasar. Con el primo, la cosa fue más complicada. No era mal tipo, solo estaba perdido en su propio mundo, acostumbrado a que todo se resolviera con una sonrisa y un no pasa nada. Me senté con él, medio en broma, medio en serio, y le dije que las chanclas y la silla eran territorio sagrado, que eran más que cosas para mí. Se rió, pero creo que captó el mensaje. Poco a poco, empezó a respetar mi espacio, aunque nunca dejó de usar esa loción que me ponía los nervios de punta. Cuando por fin el primo se fue, después de lo que a mí me pareció una eternidad, con alivio recuperé mis cosas, mi cuarto, mi silla, y sobre todo mis chanclas. Todo seguía oliendo un poco a él, como si el vato hubiera dejado su marca. Sobra decir que tuve que lavar las chanclas a conciencia, pasar horas en la silla para que ésta volviera a sentirse mía, a idear machín el cuarto hasta que el olor de su loción desapareció. Pero bueno, con el tiempo, mi casa volvió de nuevo a ser mi refugio. Lo que no se desvaneció ni se desvanecerá es la lección. Simón, mi espacio era mío, y si no lo defendía, nadie más lo haría. Aprendí a poner límites, a hablar claro, a no dejar que él, es familia, me callara. Porque al final, mi casa no era solo un lugar. Era el sitio del universo donde yo podía ser yo, con mis chanclas rotas, mi silla vieja y mi chela fría, y ya jamás permitiría que nadie me lo quitara.